Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Un placer para mí otra vez estar con ustedes. Mi nombre es José Luis López. Un saludo a todos nuestros suscriptores, a todas las personas que muy amablemente se han suscrito a este canal Verdad y Libertad. Gracias a todos donde quiera que estén, que Dios les continúe bendiciendo. Un saludo también a todos nuestros hermanos en la fe y a todos los amigos que ven nuestros videos, las enseñanzas en este canal. Y que muy amablemente le han dado like y que también han compartido el video. Esperamos de antemano sus comentarios. Para nosotros siempre es importante los comentarios que ustedes puedan hacer, obviamente con respeto sobre la enseñanza. Como siempre le hemos dicho, no esperamos que todos estén de acuerdo con lo que en este canal se enseña y se comparte, pero esperamos que si hay alguna eh, refutación sobre algo, pues se haga con el debido respeto. Uno no necesita faltarle el respeto a nadie para diferir en lo que se piensa. Siempre hay que recurrir a los argumentos y no a las groserías o a la falta de respeto. Bien, hoy quiero compartir con ustedes, amados hermanos, un tema muy importante, como todos, siempre lo decimos, como todos los temas que conciernen y que tienen que ver con la palabra de Dios. Y es un tema que lo he titulado Amemos lo que pocos aman. Recuerdo, amados hermanos y amigos, esos lunes, primer día de la semana o segundo día de la semana, esos lunes donde era el principio de semana cuando la profesora, estábamos en los tiempos de escuela primaria, quizás en el bachillerato, cuando de un momento a otro, ese lunes, inicio de semana, llegaba la profesora y decía, bueno, muchachos, saquen papel y lápiz, saquen una hoja que vamos a hacer examen. Wow, allí en ese momento comenzaba uno a sudar frío porque la profesora nunca nos dijo desde el día viernes que el lunes íbamos a comenzar la semana con un examen. Siempre la profesora pues, nos decía a nosotros, y creo que es lo que todavía lo siguen haciendo, muchachos, estudien lo que hemos aprendido y lo que hemos enseñado hasta hoy. Uno, cuando recuerda esos tiempos, claramente se da uno cuenta que en verdad son muy pocos, en mi tiempo, y creo que tiene que seguir siendo igual, son muy pocas las personas, son muy pocos los estudiantes que amen los exámenes. O sea, era muy poco, yo no, nunca vi a un compañero saltar de alegría ese lunes en la mañana cuando la profesora decía, saquen papel y lápiz que vamos a hacer un examen. Nadie saltaba de alegría, nadie gritaba de alegría, nadie pegaba un brinco de su pupitre de la alegría de escuchar que la profesora decía, vamos a hacer un examen. De hecho, nadie sueña con los exámenes, nadie sueña con las pruebas, nadie los espera. Todo el mundo quiere aplazar los exámenes. Cuando viene una prueba, sea en la escuela, en el colegio o en la universidad, por ende siempre uno trata de aplazar los exámenes y decir, bueno, hagámoslo luego, o profesora o maestro, eh, deme un tiempo más, deme unos días más. Siempre hay una tendencia de dejar las pruebas y los exámenes para después. De hecho, es lo que quizás a mucha gente le pasa cuando va a un médico y el médico hace el chequeo eh, y el médico dice, bueno, hay que hacer unos exámenes. Ahí es donde muchos quizás fruncen su ciño y se desesperan, se aburren porque eh, hay que hacer exámenes y eso no solamente conlleva tiempo, sino que en ocasiones también conlleva dinero. ¿Qué es un examen, amados hermanos? Un examen eh, es una prueba que se hace a una persona para saber si la persona ha comprendido lo que a ella se le ha enseñado o para saber de qué está hecha esa persona. Y cuando hablamos de exámenes, hablamos de exámenes deportivos, hablamos de exámenes escriturales, hablamos de exámenes de lenguaje, hablamos de cualquier tipo de examen. Es una prueba, un examen es una prueba para verificar, para comprobar si la persona a la cual se le hace el examen ha logrado comprender lo que a esa persona se le ha enseñado. Cada uno de nosotros como discípulos de Cristo
amados hermanos, tenemos algo seguro. Y es que cada uno de nosotros, tarde o temprano, sin importar cuánto tú lleves de caminar con el Señor, tarde o temprano, tú y yo vamos a ser probados. Y nadie se escapa de eso. Nadie puede decir, bueno, yo voy a entrar en un tiempo de oración y me voy a meter en un tiempo de ayuno para yo no ser probado. No, tarde o temprano, cada uno de nosotros sí o sí va a ser probado. El problema con esto es que muchos creen que las pruebas son solamente momentos difíciles de nuestras vidas. Ojo con esto. Recuerden el título, amemos lo que pocos aman. El problema, vuelvo y le repito, es que muchos creen que las pruebas son solamente momentos difíciles de nuestra vida y que lo último eh, o que lo mejor que podemos hacer, o que lo único que podemos hacer mejor es aguantar hasta pasar esos momentos y ya. Entonces, cuando hay alguna prueba en nuestras vidas, a veces alguien dice, bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Aguantemos simplemente hasta que la prueba pase y ya se acabó el problema. El asunto es que no es así. Otros ven las pruebas, amados hermanos, como un problema, como un momento en la vida que no tiene sentido o que nunca debiera pasar. Ahí es cuando la gente dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo me comporto bien, si yo he actuado bien en la vida, yo he hecho buenas obras en la vida? ¿Por qué me pasa esto a mí? No me debería pasar a mí. Yo soy buena persona, yo me congrego, yo ofrendo, yo leo la escritura, oro a Dios, yo soy una excelente persona, no tengo problemas con nadie, no le quito nada a nadie. No debería pasarme esto a mí. Por eso es que nadie ama, amados hermanos, a las pruebas. Esta es una manera muy errónea de comprender, es una manera muy errónea de comprender y de ver lo que es una prueba. La cuestión de una prueba, amados hermanos, préstenme mucha atención aquí. La cuestión de una prueba no es pasarla simplemente. La cuestión de cada prueba que el Señor permite en nuestras vidas, de cada circunstancia difícil que viene de Dios. Estamos hablando de las pruebas que vienen de parte de Dios, porque permítame decirlo, hay circunstancias difíciles que no necesariamente vienen de Dios, sino que nosotros mismos las creamos por decisiones que tomamos que no deberíamos tomar, por acciones que cometemos que no deberíamos hacer. Entonces, no estamos hablando de las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida por malas decisiones nuestras. No, yo estoy hablando de las pruebas que vienen de parte de Dios, de las circunstancias adversas, si lo quiere mirar de esa manera, pero de las que vienen de parte de Dios. Entonces, ese tipo de pruebas, amado hermano, la cuestión de esa prueba, la que viene de Dios, no es simplemente pasarla y ya. La cuestión es salir aprobado de ella, haber comprendido por qué y para qué esa prueba vino a mi vida, cuál fue la intención por la cual Dios trajo esa prueba a nuestra vida. Cuando Israel llegó a las orillas del Jordán, que era el límite fronterizo con la tierra de Canaán, allí la prueba física del desierto había acabado, pero la espiritual no. La espiritual continuaba para el pueblo de Israel. Es como cuando sabes que la hoja del examen se terminó y contestaste todas las preguntas, pero las contestaste mal. Entonces, trasladémonos un poquito a eso. Es cuando te pasaban el examen en una hoja y simplemente la escribías, acomodaba y terminabas de llenar la hoja, pero aunque terminaste de llenar la hoja con respuestas del examen, sabes, tenías esa conciencia de que contestaste todas las preguntas, pero las contestaste mal. Entonces, eso es algo a manera de ejemplo para que puedas entender qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando entró o iba a estar a punto de entrar a Canaán. Repito, cuando Israel llegó a las orillas del río Jordán, que era el límite fronterizo con la tierra de Canaán, allí la prueba física del desierto había acabado. Allí el desierto había acabado y todo lo que ellos habían experimentado en el desierto había acabado hasta ese momento, pero la prueba espiritual que iba a venir sobre ellos cuando ellos ya entraran a la tierra de Canaán, esa prueba no había acabado.
Entonces, vuelvo al punto y vuelvo al ejemplo. Es como cuando sabes que la hoja del examen se terminó y contestaste absolutamente todas las preguntas, pero las contestaste mal. ¿Sabes qué es lo que entregarás? Pero vas a tener que repetir ese examen. O sea, tú sabes que cuando la profesora recoja el examen, tú tienes allí la hoja con todas las preguntas respondidas, pero tú sabes que cuando lo entregues, sabes que ese examen lo vas a reprobar porque contestaste mal el examen, no lo aprobaste y sabes que vas a tener sí o sí que repetir ese examen. Entonces, la cuestión de un examen no es contestarlo, amados hermanos, sino ganarlo. Eso es lo que te hace a ti aprobado. Quiero que entonces vayamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 12. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 12. Vamos a compartir aquí la escritura. Carta del apóstol Santiago, capítulo ¿qué les dije? Capítulo 1, versículo 2 al 12. Entonces dice aquí el texto. El título que encontramos allí es Pruebas de la Fe. Vamos a leer entonces. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, dice allí el texto, en diversas pruebas. ¿Sabe? Santiago, amados hermanos, considera las pruebas como inevitables. Él dice cuando y no si os halléis en diversas pruebas. Por eso él dice allí cuando os halléis. Ese cuando indica que Santiago tenía completamente claro que cada uno de nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tarde o temprano íbamos a pasar y vamos a pasar por pruebas. Por eso entonces Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, noten esto que Santiago considera las pruebas como inevitables. Por eso él dice cuando y no si os halléis en diversas pruebas. Pedro escribió, amados hermanos, en su primera epístola, en el capítulo 4, el verso 12, lo siguiente. Pedro dijo allí, amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Al mismo tiempo, las pruebas son ocasiones para el gozo y no para la tristeza. Qué importante eso que dice la escritura allí. Pero vamos aquí al versículo 3. Dice el versículo 3, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escuchen bien esto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe, amados hermanos, probada a través de las pruebas, no es producida en las pruebas. Ojo que es muy importante esto, porque hay gente que cree que la fe se produce en medio de las pruebas. No es así. La fe es probada a través de las pruebas y no es producida, repito, en las pruebas. Eso es importante que cada uno de ustedes lo tenga muy en cuenta, porque es importante esto. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos, no debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a aquellos alrededor de nosotros. Ojo con esto, la paciencia no es inevitable producida en tiempos de prueba. Ojo con esto, la paciencia no es inevitablemente producida en tiempos de prueba. Si las dificultades, amados hermanos, se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas van a producir amargura y desaliento. Y eso es lo que en muchas ocasiones le pasa a mucho cristiano. Repito lo que dije. Si las pruebas se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas van a producir amargura y van a producir desaliento. Pero si las pruebas se reciben con fe, amados hermanos, amándolas, sabiendo para qué son, entonces esas pruebas van a producir paciencia. Por eso dice el versículo 4 allí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte
dice el texto allí, cosa alguna. Ojo, más verso 4. Importante aquí lo que dice este versículo 4. Mas tenga la paciencia, ojo aquí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo aquí? Que las pruebas proceden un propósito. Escuchen bien esto, amados hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que amar lo que pocos aman. Nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a amar nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque cada prueba que viene de parte de Dios, según el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas, cada prueba, según Santiago, posee un propósito y ese propósito es de Dios. Y recuerden que los propósitos de Dios y la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Por eso entonces Santiago dice allí, mas tenga la paciencia su obra completa. Ojo, mas tenga la paciencia su obra completa. Allí Santiago está diciendo, en otras palabras, que dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ojo con eso. Santiago dice allí que las pruebas poseen un propósito. Pero antes de que podamos ver ese propósito, nosotros necesitamos, ojo, dejar de verlas como algo malo, como una molestia y comenzar a verlas como exámenes diseñados especialmente por Dios para fortalecer, amados hermanos, nuestra fe. Un examen que no solamente debe ser visto, sino que debe de ser resuelto. Ese es el punto de las pruebas. En vez de considerar, voy a decirlo en otras palabras, en vez de considerar a las pruebas como enemigas que tratan de destruir nuestra vida, debemos verlas como instrumentos de Dios para producir las circunstancias que necesitamos para crecer espiritualmente. Por eso es que necesitamos comprender lo que Pablo dijo aquí. Vamos a ese texto. Es uno de mis textos favoritos del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice Pablo aquí esto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, dice el apóstol Pablo allí, son llamados. Qué interesante eso que dice el apóstol Pablo allí. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos de tener claro. Entonces, repito, esa palabra prueba viene del griego, perdón, dokimos o dokimos, que significa algo aprobado o aprobada. Y resulta que esa palabra, amados hermanos, se encontraba, escúchenme bien, esa es una palabra que se encontraba en la parte del asiento de muchas piezas de alfarería desenterrados por los arqueólogos en el Oriente. Ese sello que aparecía en esas vasijas, ese sello significaba que la pieza había pasado por el fuego sin quebrarse, sin fracturarse, que había resistido, que había sido probada. Dios desea, amados hermanos, ayudarnos a cada uno de nosotros como vasos de barro. De hecho, la escritura dice que nosotros somos vasos de barro en las manos del alfarero. Entonces, Dios desea ayudar a esos vasos de barro creados a su imagen, que somos cada uno de nosotros, a madurar, y tenemos que madurar en el horno. ¿En cuál horno? En el horno de las pruebas. Nosotros tenemos que aprender a ver las pruebas como un horno en las cuales nosotros como vasijas de barro tenemos que entrar para poder madurar, para poder crecer y para poder fortalecernos como Dios quiere que cada uno de nosotros lo hagamos. Entonces, allí es donde nosotros maduramos, crecemos en el horno de las pruebas, y pasar por estas experiencias sin rompernos es el propósito de Dios, sin ni siquiera una fisura, a fin de ser aprobados, a fin de ser probados y aprobados, amados hermanos. Me pongo a pensar, iglesia, si una vasija de barro pudiera hablar o expresarse, cuán contenta, iglesia de Dios, cuán contenta estaría una vasija de barro, cuán contenta estaría una vasija de barro si pudiera hablar, si pudiera expresarse, cuán contenta esta vasija de barro se pondría cuando logra mirar de lejos el horno a donde la van a meter, que es el lugar de prueba.
¿Qué pudiéramos imaginar que diría esa vasija? La vasija rogaría entrar en ese horno lo más rápido, lo más pronto posible, porque ella sabe que de allí saldrá más fuerte. De seguro diría, en otras palabras, bendito horno, cómo lo amo. Esa es la actitud que cada uno de nosotros como vasijas debemos de tener. Ahora mire lo que dice aquí el versículo 5. Y si alguno de vosotros, escuchen bien lo que dice aquí el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice Santiago allí, y le será dada. Me llama mucho la atención, amados hermanos, que Santiago hable de sabiduría tan abruptamente si viene hablando es de pruebas. Se preguntarán por qué. Porque las pruebas, amados hermanos, son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. Repito eso. ¿Por qué Santiago me habla de manera tan abrupta de sabiduría si Santiago viene hablando es de pruebas? ¿Por qué Santiago hace ese cambio tan abrupto allí? Porque las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. Saben, amados hermanos, muy a menudo pasa que no sabíamos que necesitábamos sabiduría, sino hasta que nuestras pruebas llegan. Entonces, lo que Santiago dice aquí es algo como esto: si ustedes están faltos de sabiduría, pidan a Dios que traiga sobre ustedes pruebas. Quizás algunos digan, pero esto es una locura. Sí, claro que lo es, amados hermanos, pero es lo que un hombre que quiso agradar a Dios hizo. Pastor, ¿de quién me estás hablando? Vayan al libro de los Salmos, capítulo 26, versículo 1 y 2. Vamos a leer dos textos. Salmos, capítulo 26, y mire lo que dice el verso 1 al 2. Dice aquí: júzgame, oh Jehová, escúcheme en esto, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, dice, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi condición, dijo el salmista. Qué interesante. Y hay otro salmo, 139, verso 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24. Vamos allí. Salmo 139, versículo 23 y 24 dice el texto: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame, dice ahí el texto, en el camino eterno. Volvamos aquí al texto en Santiago. Qué interesante eso, amados hermanos. Qué interesante esto que dice el texto allí en el libro de los Salmos. Te preguntarás allí algo muy importante. ¿Para qué una prueba produce sabiduría? ¿Para qué una prueba produce sabiduría? Y la respuesta a eso, amados hermanos, es porque cada uno de nosotros necesitamos saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que nosotros eliminemos de nuestra vida por fe, o que más bien preservemos por fe. Y esto, o para esto, es que nosotros necesitamos sabiduría. Repito, te preguntarás quizás para qué una prueba debe de producir sabiduría. Vuelvo y repito, porque necesitamos saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que nosotros eliminemos de nuestra vida simplemente por fe, o que más bien nosotros preservemos por fe en nuestra vida esa prueba, que la abracemos para poder comprender cuál es el propósito de Dios detrás de esa prueba. Y para eso, les repito, es que se requiere, amados hermanos, sabiduría. Alguien escribió y dijo lo siguiente: un hombre puede ser desposeído de todo, excepto de una cosa, la última de las libertades humanas, la habilidad para escoger la actitud que adoptará en cualquier circunstancia que se encuentre. Amados hermanos, las pruebas pueden despojarnos de todo, excepto de nuestra actitud hacia ellas. Santiago exhorta allí: tened por sumo gozo
la actitud mental del cristiano cuando se enfrenta a la prueba debe de ser positiva. Ojo, amados hermanos, porque Santiago no está diciendo, y tampoco yo lo estoy diciendo, ojo que Santiago no está diciendo que las pruebas son fuente de gozo. Uno no puede ni debe negar el dolor ni la tristeza, amados hermanos, que se llega a sentir en medio de una prueba. Lo que Santiago dice es que debemos estimar, considerar, tener por sumo gozo. Es decir, debemos verle el lado positivo, para llamarlo de alguna manera, el lado amable como algo que puede resultar, amados hermanos, al final en nuestro total beneficio. Ahora miremos lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6 allí, pero pida con fe, dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte, dice Santiago allí, a otra. No piense, dice el verso 7, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Verso 12 dice allí el versículo. Vamos ahí al verso 12. Bienaventurado, escuchen bien este versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En otra versión, el verso 12 dice lo siguiente: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, todos nosotros sabemos las consecuencias de reprobar o perder un examen. Hoy nosotros debemos de tomar una determinación, y esa determinación, amados hermanos, consiste en lograr amar nuestras pruebas. Repito una vez más, y con esto termino, las pruebas que vienen de parte de Dios, las que Dios crea, las circunstancias adversas en nuestra vida, pero que son creadas, que son producidas, que nacen en el corazón de Dios, y no las circunstancias adversas que nacen de malas prácticas, de malas decisiones en nuestras vidas. Entonces, amemos las pruebas que vienen de parte de Dios, porque detrás de cada prueba hay un propósito para fortalecernos, para hacernos fuertes y para lograr ser cada día más como Dios. Espero que este mensaje les haya servido. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Hasta una próxima oportunidad.